Bueno, comenzamos una nueva serie. Esta serie es una serie corta. Vamos a estar en esta serie creo que por 2 semanas y se llama La Gracia de Dios. La Gracia de Dios. Y yo quiero que me acompañes en el libro de 2 de Corintios 2:9. Este es uno de mis versos favoritos y voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Eso es 2 de Corintios 2:9. Si tienes tu teléfono, lo puedes sacar en tu teléfono. Si tienes tu Biblia, hazlo en tu Biblia. Si puedes escribir, quiero que escribas tres palabras o marques 3 palabras que son bien importantes en este verso. 2 de Corintios 2:9 dice, aquí está hablando Pablo, dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, mi Dios. Sabemos que tu palabra está llena de vida. Sabemos que tu palabra, mi Dios, cuando sale de nuestras bocas, Padre amado, causa, mi Dios, un impacto en nuestras vidas, Padre. Y yo te pido, Señor, de la misma manera que me ministraste a mí por esta semana, puedas ministrar a cada vida que está escuchando, Señor. Pueda ministrar, mi Dios, sus corazones, pueda ser una semilla, Padre, que pueda nacer en ellos, Padre, y ellos puedan compartirlo con otras personas, que pueda ser una palabra que cambie sus vidas, que transforme sus vidas, Señor, porque tu palabra, de eso se trata tu palabra, Señor, de transformación, mi Dios, de un cambio donde podamos, mi Dios, ir siendo perfeccionados, mi Dios, hasta que lleguemos al cielo, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Yo trabajé con una enfermera hace un par de años y esta enfermera era una asistente de cirujano de un cardiólogo. Ella solía estar al lado del cirujano, entonces cuando el cirujano sacaba ese corazón que estaba defectuoso, ese corazón que quizás tenía unas válvulas dañadas o quizás tenía algo dañado y colocaba el nuevo corazón, ella era la que estaba ahí. Ella era la que estaba dándole los instrumentos y haciendo todo lo que una enfermera de un asistente cardiólogo hacía. Y comenzamos una conversación en cuanto a corazones defectuosos, ¿verdad? Comenzamos una conversación y me dijo que una de las cosas que no le gustaba era, ¿verdad?, que a veces pues no funcionaba el corazón. O era muy delicada la operación y complicada y había largas horas en ese quirófano. Una cirugía a corazón abierto es una de las cirugías más largas que pueden haber y había una larga hora de preparación. Pero una de las cosas que le alegraba era el poder ver cuando el corazón palpitaba. Cuando cambiaban ese corazón defectuoso y ella podía ver ahora ese corazón nuevo en la persona y podía ver que el corazón palpitaba. Una oportunidad nueva para ese paciente, una oportunidad que quizás no tenía. Pero ella hablaba también que había un proceso en el cual este cuerpo débil necesitaba pasar para sentirse fuerte nuevamente. Y este es el proceso de aceptación. El cuerpo tenía que aceptar el corazón, ¿verdad? Después de la operación y después de los latidos, tenía que aceptar este corazón y comenzar, ¿verdad?, a trabajar en su cuerpo. El mismo cuerpo, hermanos, el mismo cuerpo, los mismos ojos, el mismo cerebro, las mismas debilidades, las mismas luchas, pero con un corazón diferente. Una nueva batería, por decirlo así. Esa era una nueva batería en ese cuerpo que quizás no había esperanzas. ¿Has oído de estas historias en que las familias van a otros lados del mundo cuando tienen un familiar que es donante de órganos y van a otros lados del mundo solamente a escuchar el corazón que está latiendo en esa persona diferente? Esa persona que no es realmente, que ellos no conocen, pero que tienen el corazón de ese ser querido.
Y que cuando ellos cierran los ojos, yo estaba buscando y estaba leyendo, ¿verdad? Y que cuando ellos cierran los ojos, ellos pueden, es tan emocionante, porque solamente el latir del corazón pueden ver esa persona, pueden traer esa persona, traer a memoria esa persona. Déjame decirte esto, Dios, eso es lo que quiere con nosotros. Él viene a donde nosotros estamos. Velo de esta manera. Cuando tú le dices que sí a Jesús, hay algo que pasa nuevo en ti. Hay algo que se implanta nuevo en tu ser. Y cada vez que Dios, donde quiera que tú estés, como quiera que tú estés, cada vez que Dios viene y te ve, Él no está escuchando tu corazón defectuoso, Él está escuchando los latidos de su Hijo. Los latidos de Jesucristo que está en nosotros. Dios tomó nuestros corazones que funcionaban mal. Él tomó nuestro pecado y Él nos dio un corazón para que nosotros pudiéramos tener la fluidez del cielo. Ese poder que viene del cielo. Entonces, espiritualmente hablando, este nuevo corazón está en nuestros cuerpos. Ahora, tú nos ves a cada uno de nosotros, ¿verdad? Vivimos crisis, vivimos luchas, somos débiles. Estamos luchando todos los días de nuestra vida con algo. Pablo escribió 13 libros en el Nuevo Testamento. Fue un hombre que vivió una transformación radical. De perseguidor se convirtió en un seguidor de Jesús. Dios siempre estaba trabajando en Pablo. Siempre Dios estaba haciendo algo nuevo en Pablo. Pablo veía la gracia de Dios como una cirugía a corazón abierto. Pablo se sentía de esta manera y escucha lo que dice en el libro de Gálatas. Él escribió esto en el libro de Gálatas. Dice, Gálatas 2:20, he sido crucificado en Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. A mí me fascina este versículo. Pablo vio la gracia como su forma de vivir. Él no quería hacer nada sin la gracia de Dios. Él no quería moverse sin la gracia de Dios. Y yo quiero hablarte por unos minutos bajo el tema el poder que reposa. Dile al que está a tu lado, el poder que reposa. Se tienen que llevar ese título a sus casas, el poder que reposa. ¿En dónde reposa el poder? En mí. En este cuerpo débil, en este cuerpo que sufre lucha, en este cuerpo que tiene crisis, el poder que reposa. Y en los versículos anteriores de este capítulo 12, Pablo nos habla de una experiencia que él tuvo con Dios hace 14 años atrás. Normalmente Pablo no le gustaba compartir sus experiencias sobrenaturales con Dios, porque él no le gustaba vanagloriarse. Él no le gustaba eso, él siempre quería glorificar al Señor, no a él mismo. Pero esta vez él necesitó defenderse debido a que había un ataque religioso iniciado contra él. Pablo, aún con todas estas experiencias, quería concentrar su vida en un solo elemento. Y este elemento era el testimonio de su vida pura y el testimonio del Señor. Dios le entrega a Pablo estas experiencias 1 o 2 años antes de lanzarse a su viaje misionero. Esta experiencia donde Dios lo lleva, ¿verdad?, a su morada, Pablo la denominó como un paraíso. Pablo tuvo experiencia íntima y fortalecedora con el Señor. Pero aún así, el cambio que él tuvo en Cristo, ¿verdad?, porque Cristo tuvo un cambio en él, trajo un nuevo corazón en él. Aún así, con todos estos asombrosos encuentros que él tuvo con Jesús, había algo con el que él tenía que lidiar todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Dios le dio a Pablo un nuevo corazón, una nueva vida, pero también le dio una espina. También le dio una espina. En los versos que hemos leído y algunas traducciones en español se le llama aguijón
o una espina que Dios permitió con el propósito de mantenerlo consciente de que él no era mejor que ningún otro hombre. Entonces se habla de las especulaciones que se dice que qué clase de espinas era, ¿verdad? Realmente no, exactamente no se conoce qué clase de espina o aguijón era esto, pero se puede decir que quizás fue un sufrimiento físico, que quizás fue la falta de la vista, o que quizás él pasó por algunos sufrimientos espirituales. Se desconoce exactamente, pero lo que sí sabemos y lo que dice la palabra es que Pablo le rogó a Dios que se lo quitara 3 veces. Él dice: Señor, quítame esto que me está distrayendo. Señor, quítame esto que me está molestando. Señor, quítame esto que me está haciendo parecer débil, que me está haciendo parecer enfermo. Él le rogó unas 3 veces y el Señor no se lo quitó. ¿Cuántas veces nosotros no acudimos a Dios de esa manera? ¿Cuántas veces nosotros nos hacemos la misma pregunta en nuestra debilidad, en nuestras tentaciones, en nuestra flaqueza, en nuestras necesidades? Quizás hemos sido atacados, quizás tú has sido atacado, quizás tú has sido maltratado, quizás están hablando mal de ti, quizás tú tienes opresión, quizás has sido calumniado y venimos al Señor y le decimos al Señor lo mismo: Señor, quítame esto que me está molestando, Señor, quítame esto que me está distrayendo, Señor, esto me está haciendo parecer débil, yo no los quiero conmigo. Pero mira lo que Dios le dice a Pablo: te basta con mi gracia, te basta con mi gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el favor inmerecido e incondicional de Dios. O sea, yo no merezco que Dios me haya perdonado, pero Él lo hizo y me perdonó. Yo no merezco que Dios me haya hecho parte de ser parte del cielo, pero Él lo hizo y yo lo recibo. Lo que significa que la gracia de Dios es irrevocable, es eterna y es interminable. Aleluya. O sea, que no cambia, que no tiene límites. La misma gracia que Dios me entregó a mí 20 años atrás es la misma gracia que yo necesito el día de hoy y es la misma gracia que yo tengo ahora. No cambia. La gracia de Dios no cambia porque soy puertorriqueña. La gracia de Dios no cambia porque somos de Honduras o de México. La gracia de Dios no cambia por mi origen. La gracia de Dios no cambia por cuántas cosas he hecho. Si hago muchas cosas en la iglesia o si no las hago. La gracia de Dios no cambia por eso. ¿Y sabes qué es lo mejor? La gracia de Dios, todo y cada uno de nosotros estamos rodeados de ellas. Ahora, Pablo descubrió algo que nosotros necesitamos descubrir. Y creo que no lo hemos descubierto todavía. ¿Quieren saber qué es? Pablo descubrió algo, y fue que la gracia de Dios no vino a cambiar nuestro lamento físico, sino vino a cambiar nuestro lamento de nuestro corazón. La gracia de Dios vino a cambiar lo interno en nosotros. No hay duda de que Jesús, si Él quiere sanarte físicamente ahora mismo, Él lo puede hacer. Él puede venir físicamente, Jesús puede sanarte ahora mismo al instante. Pero lo más importante para Jesús es tu alma. Lo más importante para Jesús es la sanación interior que necesitas tú. Y quizás tú pienses en este verso que Dios no le respondió a Pablo, porque le dejó el aguijón, le dejó la espina, que Dios no le respondió. Pero sí, Dios lo hizo. Dios le respondió. En lugar de él quitarle la espina, lo usó para ser el hombre que Pablo tenía que ser. Hay cosas en tu vida que Dios quiere usar para perfeccionarte. Y quizás esas cosas no te van a gustar. Quizás esas cosas en las que tú dices: Señor, pero quítame esto porque me está molestando, o quítame esto porque me está haciendo sentir débil. La gracia de Dios se hace nuestra cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando nosotros le damos valor. Entonces Pablo sabía lo que la gracia de Dios era capaz de hacer en su vida. Entonces debemos preguntarnos el día de hoy: ¿sabemos lo que Jesús es capaz de hacer en nuestras vidas? Sabemos, porque con el sacrificio de Jesús, esa gracia es Jesús. Cuando yo entré en depresión, alguien se acercó a mí y me preguntó: ¿crees que Dios puede sacarte de la depresión? Y yo le dije: pues claro, ¿verdad? Pero Dios no lo hizo rápido. Tomó casi 3 años en hacerlo. Entonces, esa persona vino nuevamente a donde mí y trató como que de decirme que era porque yo no creía lo suficiente. Poco
Tampoco sabía yo que Dios iba a usar mi depresión para implantar algo nuevo en mí. Que Dios iba a usar esa depresión para implantar una búsqueda desesperada de Él, para implantar un hambre en su palabra, para implantar una revelación de Él. En nuestra debilidad, Dios es capaz de implantar algo mejor que por lo que nosotros estamos pasando. En nuestra debilidad, Dios es capaz de hacer lo que Él quiere para cumplir su propósito. Y debilidad es una palabra de un sentimiento de impotencia. En el mundo, tú hablas de débil, vas a buscar a alguien quizás flacucho, así como que, eso está bien flaco, necesita comida, ¿verdad? Es un sentimiento de impotencia, de que no puedes hacer fuerza, de que eres débil, de que no sabes hacer nada, de que nada te sale bien. Pero hoy en día podemos permitirle a Dios que incluso en nuestra debilidad, Dios vea lo que está pasando en nuestros corazones. Hay 3 cosas que Dios está diciendo con estos versos que su gracia hace por nosotros. Y esto es lo que quiero compartir. Mi primer punto es: la gracia de Dios me encuentra donde yo estoy. La gracia de Dios me encuentra donde yo estoy. Pablo sabía lo que era estar en el valle. Pablo sabía lo que era ser rechazado. Pablo sabía lo que era ser perseguido. Sabía lo que era sentir ese sufrimiento. Pablo no solo experimentó esta espina, sino también que fue ridiculizado, él fue insultado, él fue calumniado, crearon rumores de él. Y el Señor le dice: que te baste mi gracia. Que te baste mi gracia. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por eso? ¿Cuántos no pasamos por eso? ¿Cuántos quizás las personas nos ven y nos dicen: esa se ve muy débil, o ese se ve muy débil, ese no va para ningún lado? ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido oposición? Bástate de mi gracia. La palabra basta significa suficiente. O sea, el Señor le dice a Pablo que lo único, a pesar de todo lo que él está pasando, lo único que necesitas viene de mí. Eso es lo que el Señor le dice: lo único que tú necesitas, Pablo, viene de mí. Dios es el único que nos puede dar el poder y la fuerza para soportar cualquier peligro que se nos para de frente. Ese poder, hermanos, sobrenatural de Dios que experimentó Pablo es el mismo poder que nosotros tenemos accesible el día de hoy. Ese mismo poder es el que tenemos hoy accesible. O sea, la gracia de Dios te sale al encuentro en donde quiera que tú estés. Como tú estés, y siempre va a estar ahí. O sea que cuando tú estás en el valle, la gracia de Dios está contigo. Que cuando tú estás débil, la gracia de Dios está contigo. Que cuando hay alguien que te está calumniando, o cuando viene el ataque, la gracia de Dios está contigo. La gracia de Dios me encuentra donde yo estoy. O sea, lo único que yo tengo que hacer es venir a Jesús tal como yo soy. Lo único que yo tengo que hacer es estar dispuesto y permitirle al Señor que deposite su poder sobre mi debilidad. Porque cuando tú haces eso, lo sobrenatural de Dios entra al valle contigo. Y pensamos que no lo hace. Pero Dios entra al valle contigo. Dios entra a ese monte que estaban hablando y viene y lo derrumba. Dios entra al valle contigo. Quizás nosotros no podemos cambiar la situación. Quizás no podemos callar las calumnias. Quizás no podemos callar la oposición en nuestras vidas. Pero cuando realmente conocemos que Dios tiene un propósito para lo que estamos viviendo, cuando nosotros permitimos que la gracia de Dios fluya en nuestra debilidad, ahí es cuando Dios se glorifica. Ahí es cuando Dios se glorifica. Efesios 3:2 dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra, escucha esto, eficazmente en nosotros. En nosotros. Fíjate eso. Hay un poder que obra eficazmente en cada uno de nosotros. Cuando nosotros oramos, hay un poder
que obra eficazmente en cada uno de nosotros. ¿Y qué hace este poder en dentro de nosotros? Hay una combinación que el Señor hace, que ha puesto en cada uno de nosotros, y todo aquello que estamos orando y todo aquello que estamos buscando del Señor, hay un fortalecimiento que viene del Espíritu Santo. El poder de Cristo está habitando en nosotros. O tenemos primero el poder que habita en nosotros del Espíritu Santo, que nos está fortaleciendo, el poder que habita en nosotros, que es el amor que está obrando en nosotros, y el poder de comprender todo lo que Dios hace en nuestras vidas. El poder de la plenitud del Dios mismo. Ese poder es el que está en nosotros. Además de la gracia de Dios, tener el poder en mis debilidades también se perfecciona. El versículo continúa diciendo: pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo estaba seguro de que si su ayuda, su provisión, su suficiencia venía de Dios, y él iba a reposar en el poder de Cristo. Y esto fue lo que lo movió a él a seguir moviéndose y enfrentarse a lo que estaba pasando en su vida. Mi punto número 2 es: Dios es un Dios de fidelidad aún en tu debilidad. Dios es un Dios de fidelidad aún en tu debilidad. Muchas de nuestras debilidades vienen a nosotros con un propósito. ¿Sabías eso? Recuerda esto: si nosotros somos autosuficientes, tú no estuvieras sentado aquí, yo no estuviera predicando aquí. Si fuéramos autosuficientes, nuestra actitud autosuficiente puede interponerse en el camino de nuestro Dios todosuficiente. Voy a repetirlo otra vez. Nuestra actitud autosuficiente puede interponerse en el camino de nuestro Dios todosuficiente. Yo quiero que tú sepas algo. Yo quiero que tú sepas esto, y esto yo lo viví. Esto es un testimonio que yo te puedo decir a ti. Muchas veces nosotros pensamos que por lo que estamos pasando nos va a derrumbar. Esa depresión quizá, esa ansiedad, esa crisis matrimonial, ese problema financiero, esa falta de autoestima, esa autosuficiencia que quizás tenemos nos puede derrumbar. Esa depresión que estás pasando, crisis matrimonial que estás pasando, nos puede derrumbar. Pero tú sabías algo, tú sabías que Dios puede usar esa cosa que tú estás pasando para aumentar tu unción. ¿Sabías eso? ¿Sabías que Dios te encuentra en la situación donde tú estás? ¿Sabías que Él te da los instrumentos que tú necesitas? Te llena de su gracia para que tú puedas moverte ante la unción de Él. Esa cosa en la que tú puedes pasar, ¿sabías que esa es la cosa que te puede agarrar a entrar al lugar secreto? Esa depresión por la que yo pasé fue la depresión que me agarró a mí a entrar y a doblar rodillas en el lugar secreto. Para que dobles rodillas, para que comiences a habitar con Él, para que comiences a buscar revelación del cielo, para que comiences a ver qué es lo que Dios tiene, qué propósito Dios tiene para conmigo. ¿Sabías tú que tu debilidad ahora mismo, lo que tú sientes que te está manteniendo estancado, es aquello que Dios va a usar para tu testimonio en el futuro? ¿Sabías tú eso? Solamente lo que tenemos que aprender es a morar en su presencia. Tenemos que aprender a habitar en su presencia. Tenemos que permitirle al Señor que implante ese nuevo corazón en nuestra vida y dejar nosotros que Él sea el que nos ayude a ver qué es lo que tenemos en nuestro interior. Porque muchas veces nos conectamos con el exterior, lo que está pasando en mi exterior, pero ¿qué está pasando en nuestro interior? Cuando más débil es el vaso, más fuerte es la manifestación de Dios. Cuando más débil es el vaso, más fuerte es la manifestación de Dios. Cuando tú permites que Dios trabaje en ti, no importando lo débil que tú te sientas, cuando tú permites que Él deje que sea el que trabaje en ti, a pesar de lo que tú estás pasando, cuando tú estableces una campaña, una tienda en su presencia, cuando tú moras en la presencia de Dios, cuando tú le das acceso a tu todo al Señor, ahí es que Él empieza a glorificarse. La debilidad de Pablo le hizo poner
una campaña, una tienda en la presencia de Dios. Entonces, cuando más débil se sentía, más búsqueda él hacía. Cuando más dependía de Dios, más Dios se manifestaba en Pablo. Pablo reposó en el Señor porque el poder del Señor reposó sobre Pablo. Él dice, por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca en mí el poder de Cristo. En el caso de Pablo fue quizás un sufrimiento físico, y en nuestro caso puede ser un sufrimiento físico o puede ser un sufrimiento espiritual, pero no importando qué, Dios nos dice, mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente. Y a veces podemos pensar que nos vamos a quedar estancados. Llegó un momento en mi vida que yo dije, yo me voy a quedar estancada. Aquí me voy a quedar, aquí no me voy a mover. Aquí me voy a quedar estancada y no voy a poder salir de esto. Pero tendemos, y lo que hacemos es que tendemos a escondernos. Cuando estamos pasando por una situación, cuando estamos pasando por una crisis, tendemos a escondernos. Tendemos a acostumbrarnos al dolor. Tendremos a acostumbrarnos al rechazo. Pero déjame decirte que si nos escondemos en nuestra debilidad, Dios no puede mostrar su poder. Dios no puede mostrar su poder. Algunos de nosotros tenemos sonrisas, besitos. Tenemos sonrisas falsas. Algunos de nosotros, nuestro sufrimiento es tan grande que queremos escondernos tanto y tanto que cuando sonreímos, nuestra sonrisa las personas pueden ver nuestro dolor. Estamos escondiendo nuestro dolor, estamos escondiendo nuestra debilidad. Pero de Dios no podemos esconder nada. De Dios no podemos esconder nada. Tú tienes que dejar que Dios te sane poco a poco. Tú tienes que dejar que Dios haga de tu proceso un testimonio. Cuando Él dice, deja que mi poder se demuestre en tu debilidad, Él está diciendo, sácalo a la luz. Deja que mi poder se demuestre, se perfeccione en tu debilidad. Él está diciendo, ven, sácalo a la luz, exponlo y ven y reposa en mí. Yo soy el que te doy fortaleza, dice el Señor. Entonces, mientras tu alrededor, mientras las personas que te rodean están tratando de arreglar tu exterior, Dios está tratando de arreglar tu interior. Mientras otros quizás dicen que tú no puedes cambiar, mientras otros quizás dicen que tú no puedes salir de donde tú estás, Dios ya te está cambiando. Pablo dice en Gálatas 1:15, sin embargo, Dios me había apartado del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Pablo, él había lanzado persecución contra la iglesia. Pablo, el que quería barrer la iglesia de la faz de la tierra, viene Dios y le entrega un cambio radical. Viene Dios y lo aparta y lo llama por su gracia. Dios tenía en mente a Pablo, el verso dice, desde antes de que él naciera. Dios te tiene a ti en mente desde antes que tú nazcas. ¿Y tú sabes qué significa eso? Que Dios ha puesto los ojos en ti a lo largo de la eternidad. A lo largo de la eternidad. ¿Sabes una cosa? Tu llamado no es tuyo, sino es de Dios. Aleluya. Tu ministerio no es tuyo, sino es de Dios. Tú solamente eres el envase donde Dios se revela y se glorifica. Por tanto, cuando estés débil, tú reposa en el Señor. Cuando no puedas más, reposa en el Señor. Cuando sientas que estás perseguido, te están calumniando, cuando sientas que esa depresión viene donde ti, esa ansiedad viene donde ti, cuando sientas que los problemas financieros o cuando sientas la crisis en el matrimonio, cuando tú te sientas débil de esa manera, reposa en el Señor. Dios es un Dios de fidelidad aún en tu debilidad. Dios no nos deja solo. En nuestro desierto Dios no nos deja solo. Quizás sí vamos a sentirlo. La palabra no dice que no vas a sufrir. Quizás sí vamos a sentirlo. El libro de Éxodo nos habla de cómo Dios guió a su pueblo con su propia presencia en cada paso del camino, hermanos. Dios no los dejó ni por un ratito solo. Mira lo que dice Éxodo 13:21. Dice, de día el Señor iba al frente de ellos
con una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. ¿Ve? Nuestro Dios no es un Dios de estancamientos. Él no lo dejó en el mismo lugar. Decía de día y de noche. Mira lo que dice el versículo 22. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Dios guió a su pueblo a través del desierto. Los israelitas parecían ser blancos fáciles para la venganza del faraón, pero Dios tenía otro propósito. Dios tenía una huida gloriosa. Parecían estar rodeados por un ejército egipcio agresivo e invasador. Parecía que ese mar rojo estaba bien inaccesible por un desierto desconocido y peligroso, pero Dios tenía un plan. Y quizás tú estás aquí el día de hoy y quizás tú puedes sentir que el enemigo quiere usar esa debilidad para hacerse el blanco. Tú eres el blanco ahora del enemigo, pero tú sabes lo que significa esa columna de nube y esa columna de fuego. Era el símbolo visible de la presencia de Jehová de los ejércitos en medio de ellos. En medio de lo que tú estás pasando, en medio de la crisis, en medio de la debilidad, en medio, quizás tú puedes decir, oye, el enemigo la tiene conmigo. Déjame decirte una cosa. Quizás tú puedes pensar que hay un mar rojo al frente tuyo y no puedes pasar. Aleluya. Pero esa columna que protegió al pueblo en el desierto, esa chequina de Dios que habitaba en el tabernáculo, esa presencia es la que habita en cada uno de nosotros. Yo soy templo del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, cuando yo me muevo, lo que se tiene que mover es mi debilidad. Y mi debilidad se va a hacer testimonio para que cuando ese mar rojo se abra, yo pueda pasar al otro lado y el Señor sea el que sea glorificado. El poder de Cristo se establece en mí. El poder de Cristo se establece en mí aun cuando sufro, aun cuando tengo problemas financieros, aun cuando estoy luchando con baja autoestima, aun cuando estoy en una crisis matrimonial o una crisis en mi vida. El poder de Cristo se establece en mí y mora dentro de mí y está tomando el control de mi vida. No importando lo débil que yo esté. Y este es mi último punto. En Cristo mi debilidad me hace más fuerte. En Cristo mi debilidad me hace más fuerte. Por lo tanto, dice el verso, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí. ¿Escuchaste bien, Melissa, verdad? Sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo, José. O sea, sobre mí. En mis debilidades está el poder de Cristo. Cuando somos débiles es que somos más fuertes. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo está en nosotros. El poder de Cristo es mucho más fuerte que todas nuestras fuerzas combinadas. Mi necesidad, hermanos, nuestra necesidad es reconocer nuestra debilidad ante el Señor. Cuando yo hago esto, cuando hacemos esto, estoy poniendo mi autosuficiencia a un lado. Y el Señor derrama su fuerza en mi mente, en mi corazón. Él comienza a darme fuerzas para poder vencer y conquistar las debilidades, conquistar las flaquezas. Tú sabes una cosa, tú sabes que Jesús está justo donde tiene que estar en estos momentos en tu vida. Él está aquí a nuestro lado. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Mi hijo tiene una habilidad para caminar sin que tú te des cuenta, que él llega al lado tuyo y tú no te das cuenta. Yo le llamo a sus pies pies de ninja, porque yo puedo estar lavando los platos y estoy lavando los platos y de momento tú miras para el lado y, pero muchacho, ¿qué tú haces ahí? Habla, Señor, habla. Yo sé que eres chiquito, pero habla. Y a veces estoy afuera y él va, lo llamamos y de la nada
al lugar. Yo, este muchacho está sordo. De una manera u otra llega, ¿verdad? Porque no contesta, pero llega. Tiene pie de ninja. Tú ves, Jesús tiene pies de ninja. Mi Jesús tiene pies de ninja. Mi Jesús tiene pie de ninja. ¿Sabes por qué? Aleluya. Porque sin darnos cuenta, Él entra en el escenario de tu vida y ahí está al lado tuyo, queriendo revelarse, queriendo ayudarte, queriendo renovarte, queriendo enseñarte, queriendo ofreciéndote esta gracia que nos dio a cada uno de nosotros. Él entra, la gracia de Dios, Él entra, Él se aparece en nuestras vidas sin nosotros darnos cuenta. Él está ahí, Él está en cada uno de nosotros. Él puede hacerte fuerte en tu debilidad. Él puede manifestarse en tu vida por medio de tus procesos. Para Pablo, la gracia de Dios era como un punto de referencia. Era lo que le daba estructura a su vida. Puedes ponerte sobre tus pies. La gracia de Dios tiene que ser un punto de referencia en tu vida. La gracia de Dios tiene que ser lo que da estructura a tu vida. La paz de Cristo es una paz que el mundo no la da. Que aunque nosotros estemos pasando por situaciones difíciles, el mundo no puede quitarnos esa paz. Que en medio de mi problema, que en medio de mi desesperación, que en medio de mi frustración, esa paz siga en mí. Que yo sé, como decía Melissa, yo sé que Cristo está conmigo, que Dios está conmigo, que los montes se derriban, que los valles se salen del lado, ¿verdad? Porque Dios está con cada uno de nosotros. Así que no importa lo que pase, debemos saber que en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo débil, hay un corazón que es mucho más fuerte que nosotros mismos. Este latido que hay en mí viene del cielo. Este latido en mí, ese latido que tú tienes cuando tú vayas a tu casa, ponte tus deditos aquí y escucha tu latido. Ese latido que está en ti no es tuyo, es de Cristo. Tu llamado no es tuyo, es de Cristo. Tu ministerio no es tuyo, es de Cristo. Es de Cristo. Tu debilidad no es tuya, es de Cristo. No te quedes estancado. No te quedes estancado en frustraciones. No te quedes estancado en la crisis. No te quedes estancado en la depresión. No te quedes estancada en la ansiedad. No te quedes estancado en donde tú estás. Porque Dios no es un Dios de estancamiento. Dios no es un Dios de estancamiento. Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios que revela. Dios es un Dios que da vida. Dios es un Dios que nos entrega revelación. Dios, si tú quieres saber lo que va a pasar contigo, ora. Ora, Dios te va a mostrar. Si tú quieres saber en dónde tú tienes que caminar, ora, Dios te va a mostrar. Métete en el lugar secreto, arrodíllate y haz la oración. Tu prioridad en tu vida. Dice Pablo, termino con esto. Por tanto, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El punto no es sufrir. El punto es que en todo lo que nosotros pasemos, se lo entreguemos al Señor. Porque mientras nosotros vamos en la trayectoria de nuestra vida, Dios nos va a ir perfeccionando, nos va a ir sacando, nos va a ir moviendo. Cuando estamos estancados es cuando te quedas en esa depresión por 10 años. Cuando estamos estancados es cuando te quedas en ese lamento. Cuando estamos estancados es cuando te quedas con los mismos problemas matrimoniales por mucho tiempo. Cuando nos quedamos estancados. Pero cuando salimos del estancamiento es cuando le entregamos a Jesús. Cuando vemos que nosotros no podemos. Dios, no, yo no puedo. Dios, yo no puedo con esto. Te lo voy a entregar a ti. Y yo quiero hacer un llamado al altar. Tenemos intercesores y yo quiero que
Cierres tus ojos donde estás. Si nos estás viendo por medio de las redes sociales, si no conoces a Cristo y tú quieres que Cristo sea tu Salvador, la vida en Cristo es una vida hermosa. Sí, vamos a pasar por situaciones, pero pasar por situaciones y crisis teniendo a alguien que nos puede sacar de ellas es muy diferente a pasarlas solas o a pasarlos solos. Si no conoces a Cristo y quieres quieres reconciliarte con el Señor, pasa al frente. Pasa al frente. Que nuestros intercesores van a hacer esa oración contigo. Si necesitas oración por cualquier otra cosa, pasa al frente. Si te sientes débil, si te sientes triste, si sientes que no puedes más, ha llegado el momento de venir a entregárselo al Señor. Yo voy a hacer una pequeña oración y luego puedes pasar. Padre, te damos gracias, Señor, y te pedimos, oh Dios del cielo, Padre amado, que mientras nosotros vivamos y pasemos por esta trayectoria, Señor, tú estés con nosotros en todo tiempo, en todo momento, Señor. Sabemos, mi Dios, que pasamos por sufrimiento. Sabemos, mi Dios, que tenemos debilidades, Padre, pero tu palabra dice que tú eres suficiente. Por tanto, yo te pido que cada vida que esté aquí, Padre amado, tu gracia sea suficiente para ellos, Padre. Que puedan ir a donde ti, mi Dios, a buscar, Padre amado, mi Dios, que puedan crecer en ti. Que si no importando la situación por la que estén pasando, Padre, tú entregues, Dios, tú entregues fortaleza, Señor. Tú entregues fortaleza, Padre. Y si hay alguien ahora mismo, mi Dios del cielo, que el miedo no está permitiendo que ellos pasen, Señor, reprendemos ese miedo ahora mismo en el nombre de Jesús. Padre, ayúdalos a crecer en ti. Ayúdalos a mover